En el vasto océano de la sabiduría budista, encontramos innumerables perlas de conocimiento que nos ayudan a comprender mejor nuestra existencia y nuestro lugar en el universo. Una de estas fascinantes perspectivas se relaciona con el significado oculto detrás del último dígito de nuestro año de nacimiento. Esta interpretación, aunque no es una enseñanza budista tradicional, se inspira en los principios fundamentales del budismo y ofrece una interesante forma de reflexionar sobre nuestro camino vital. El budismo, una filosofía y religión milenaria originada en la India antigua, nos enseña que todo en el universo está interconectado y que cada aspecto de nuestra vida tiene un significado profundo. Siguiendo esta línea de pensamiento, incluso un detalle aparentemente trivial, como el último número de nuestro año de nacimiento, puede contener información valiosa sobre nuestro karma, nuestras tendencias y nuestro potencial espiritual. En las siguientes secciones, exploraremos en detalle lo que cada dígito final puede significar, siempre desde una perspectiva inspirada en las enseñanzas budistas. Recuerda que esta interpretación no debe tomarse como una verdad absoluta, sino como una herramienta para la reflexión y el autoconocimiento, alineada con los principios budistas de mindfulness y autorreflexión. El concepto de karma en el budismo. Antes de sumergirnos en el significado de cada dígito, es crucial comprender el concepto de karma en el budismo, ya que este será un tema recurrente en nuestra exploración. El karma, en el budismo, no es simplemente una cuestión de lo que das, recibes, como se suele simplificar en Occidente. Es un concepto mucho más profundo y complejo que se refiere a la ley de causa y efecto en el plano moral y espiritual. Según las enseñanzas budistas, cada acción que realizamos, cada pensamiento que tenemos, deja una semilla en nuestra conciencia que eventualmente dará fruto. El karma no es un sistema de castigo o recompensa administrado por una entidad superior, sino una ley natural del universo, similar a la gravedad. Así como dejar caer una manzana inevitablemente resulta en que ésta caiga al suelo, nuestras acciones y pensamientos tienen consecuencias inevitables que dan forma a nuestras experiencias futuras y a nuestro carácter. Es importante destacar que el karma no es determinista. El budismo enseña que, si bien nuestras acciones pasadas influyen en nuestro presente, siempre tenemos la capacidad de elegir nuestras acciones en el momento presente. Esto significa que, aunque el último dígito de nuestro año de nacimiento pueda indicar ciertas tendencias kármicas, siempre tenemos el poder de trabajar con ellas, superarlas o potenciarlas según sea necesario en nuestro camino espiritual. El significado de los números en el budismo. En la tradición budista, los números tienen un significado simbólico profundo. Aunque la numerología no es una práctica budista oficial, muchos conceptos budistas están asociados con números específicos. Por ejemplo, el número 1 representa la unidad y la no dualidad, un concepto central en muchas escuelas budistas. El 2 simboliza la dualidad y el mundo de los opuestos que debemos trascender. El 3 se asocia con las tres joyas del budismo: el Buda, el Dharma, enseñanzas, y la Sangha, comunidad. El 4 representa las cuatro nobles verdades, enseñanzas fundamentales del Buda. El 5 se relaciona con los 5 preceptos morales básicos para los practicantes budistas. Y así sucesivamente. Cada número tiene su propia resonancia y significado dentro del contexto budista. Teniendo en cuenta esta base, pasemos ahora a explorar lo que podría significar cada último dígito de tu año de nacimiento, inspirándonos en estos conceptos budistas, pero adaptándolos a una interpretación más personal y contemporánea. El significado del último dígito de tu año de nacimiento. Dígito 0. El vacío y el potencial infinito. En el budismo, el concepto de vacío, shunyata, es fundamental. No se refiere a la nada, sino a la ausencia de una existencia inherente y permanente. Para aquellos nacidos en un año que termina en 0, esto puede indicar un gran potencial para la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad.
Características y tendencias. Gran capacidad para la meditación y la introspección. Facilidad para desprenderse de lo material y lo efímero. Potencial para alcanzar estados elevados de conciencia. Desafíos. Puede resultar difícil encontrar un ancla en el mundo material. Riesgo de desapego excesivo que lleve al aislamiento. Ejemplo. Imagina a May nacida en 1990. Desde joven, May ha sentido una atracción natural hacia la filosofía y la espiritualidad. Su capacidad para ver más allá de las apariencias la ha llevado a cuestionar la naturaleza de la realidad desde temprana edad. En su búsqueda, May descubre el budismo y se siente inmediatamente atraída por el concepto de vacío. A través de la práctica de la meditación, May comienza a experimentar momentos de profunda paz y claridad, sintiendo que está tocando la verdadera naturaleza de la existencia. Sin embargo, May también enfrenta desafíos. Su tendencia a ver la impermanencia en todo a veces la lleva a tener dificultades para comprometerse en relaciones o en su carrera profesional. May debe aprender a equilibrar su comprensión del vacío con la participación compasiva en el mundo que la rodea. Dígito 1. El inicio del camino y la individualidad. El número 1 en el budismo representa el comienzo, la unidad primordial y la no dualidad. Para aquellos nacidos en un año que termina en 1, esto puede indicar una fuerte individualidad y un potencial para ser pioneros en su camino espiritual. Características y tendencias. Fuerte sentido de independencia y autodeterminación. Capacidad natural para el liderazgo y la innovación. Atracción hacia nuevos comienzos y nuevas formas de pensar. Desafíos. Posible tendencia al egocentrismo que debe ser equilibrada. Dificultad para trabajar en equipo o seguir tradiciones establecidas. Ejemplo. Consideremos a Raj, nacido en 2001. Desde pequeño, Raj ha mostrado una fuerte personalidad y un deseo de hacer las cosas a su manera. Cuando descubre el budismo en su adolescencia, no se conforma con seguir las enseñanzas de manera tradicional. En cambio, Raj se siente impulsado a explorar cómo los principios budistas pueden aplicarse de manera innovadora en el mundo moderno. Raj comienza un blog donde comparte sus ideas sobre cómo integrar la meditación y la atención plena en la vida cotidiana de los jóvenes. Su enfoque fresco y original atrae a muchos seguidores, y pronto se encuentra liderando un movimiento de budismo moderno entre sus compañeros. Sin embargo, Raj debe tener cuidado de no dejar que su éxito alimente su ego. Necesita recordar constantemente la enseñanza budista de no yo, anatta, y esforzarse por mantener la humildad en su práctica y enseñanza. Dígito 2. Dualidad y armonía. En el pensamiento budista, el número 2 a menudo representa la dualidad, el mundo de los opuestos que debemos trascender para alcanzar la iluminación. Para aquellos nacidos en un año que termina en 2, esto puede indicar una capacidad especial para ver ambos lados de cualquier situación y para buscar el equilibrio y la armonía. Características y tendencias. Gran capacidad para la empatía y la comprensión de diferentes perspectivas. Habilidad natural para la mediación y la resolución de conflictos. Atracción hacia la búsqueda del camino medio budista. Desafíos. Posible indecisión debido a la capacidad de ver múltiples perspectivas. Tendencia a evitar el conflicto que puede llevar a la pasividad. Ejemplo. Pensemos en Sofía, nacida en 1992. Desde joven, Sofía ha sido conocida por su capacidad para ver ambos lados de cualquier argumento. Esta habilidad la ha llevado naturalmente hacia el estudio de la filosofía budista, especialmente atraída por el concepto del camino medio. En su vida adulta, Sofía se convierte en una mediadora respetada, utilizando sus habilidades para ayudar a resolver conflictos en su comunidad. Ella encuentra que las enseñanzas budistas sobre la interdependencia y la compasión son herramientas poderosas en su trabajo. Sin embargo, Sofía a veces lucha con la toma de decisiones en su propia vida. Su capacidad para ver múltiples perspectivas puede llevarla a dudar
y postergar elecciones importantes. Sofía debe trabajar en desarrollar la sabiduría para discernir cuándo es necesario tomar una posición firme, incluso en medio de la comprensión de la dualidad. Dígito 3. Las tres joyas y la comunidad. El número 3 es significativo en el budismo, representando las tres joyas: el Buda, el Maestro Iluminado, el Dharma, las enseñanzas, y la Sangha, la comunidad de practicantes. Para aquellos nacidos en un año que termina en 3, esto puede indicar una fuerte conexión con la comunidad y una capacidad natural para compartir y enseñar. Características y tendencias: fuerte sentido de comunidad y pertenencia. Habilidad natural para enseñar y compartir conocimientos. Profundo respeto por la tradición y los maestros. Desafíos: posible dependencia excesiva de la comunidad o los maestros. Dificultad para desarrollar una práctica individual independiente. Ejemplo: imaginemos a Chen nacido en 2003. Desde pequeño, Chen ha mostrado un fuerte deseo de conectar con otros y compartir sus experiencias. Cuando descubre el budismo en su adolescencia, se siente inmediatamente atraído por la idea de la Sangha. Chen se involucra activamente en su templo budista local, participando en todas las actividades comunitarias posibles. Desarrolla un profundo respeto por los monjes y maestros, absorbiendo ávidamente sus enseñanzas. Con el tiempo, Chen comienza a organizar grupos de estudio para jóvenes, compartiendo lo que ha aprendido y fomentando un sentido de comunidad entre sus compañeros. Sin embargo, Chen debe tener cuidado de no depender demasiado de la comunidad para su práctica espiritual. Necesita aprender a equilibrar su participación en la Sangha con el desarrollo de una práctica personal sólida y autónoma. También debe recordar que aunque el respeto por los maestros es importante, el Buda enseñó que cada individuo debe ser una lámpara para sí mismo. Dígito 4. Las cuatro nobles verdades. El número 4 en el budismo está intrínsecamente ligado a las cuatro nobles verdades, las enseñanzas fundamentales del Buda sobre la naturaleza del sufrimiento y el camino para superarlo. Para aquellos nacidos en un año que termina en 4, esto puede indicar una capacidad especial para comprender y trabajar con el sufrimiento, tanto propio como ajeno. Características y tendencias: profunda comprensión de la naturaleza del sufrimiento y sus causas, capacidad natural para la compasión y el deseo de aliviar el sufrimiento de otros, atracción hacia el estudio y la práctica del octuple sendero. Desafíos: riesgo de obsesionarse con el sufrimiento y perder de vista la alegría de la vida. Posible tendencia al pesimismo si no se equilibra con la comprensión de la cesación del sufrimiento. Ejemplo: consideremos a Amelia, nacida en 1994. Desde joven, Amelia ha sido muy sensible al sufrimiento que ve a su alrededor. Esta sensibilidad la lleva a buscar respuestas y encuentra consuelo en las enseñanzas budistas sobre las cuatro nobles verdades. Amelia se sumerge en el estudio y la práctica del octuple sendero, encontrando que le proporciona un marco práctico para trabajar con su propia mente y emociones. Con el tiempo, desarrolla una profunda comprensión de cómo el apego y la aversión conducen al sufrimiento, y comienza a experimentar momentos de verdadera paz y ecuanimidad. Inspirada por su propia transformación, Amelia decide estudiar psicología y se convierte en terapeuta, incorporando principios budistas en su práctica profesional. Su comprensión única de las cuatro nobles verdades le permite conectar profundamente con sus clientes y ofrecerles herramientas prácticas para trabajar con su sufrimiento. Sin embargo, Amelia debe estar atenta a no dejarse abrumar por el sufrimiento que ve en sus clientes y en el mundo. Necesita recordar regularmente la tercera noble verdad, que el sufrimiento puede cesar, y cultivar activamente la alegría y la gratitud en su vida. Dígito 5. Los 5 preceptos y la ética. En el budismo, el número 5 está asociado con los 5 preceptos. Las pautas éticas básicas para los practicantes laicos: abstenerse de matar, robar, conducta sexual inapropiada,
mentir y consumir intoxicantes. Para aquellos nacidos en un año que termina en 5, esto puede indicar una fuerte inclinación hacia la ética y la moral. Características y tendencias. Fuerte sentido de la ética y la integridad personal. Capacidad natural para la disciplina y el autocontrol. Tendencia a inspirar a otros a través del ejemplo personal. Desafíos. Riesgo de caer en el juicio o la rigidez moral. Posible dificultad para perdonarse a sí mismo o a otros por faltas éticas. Ejemplo. Pensemos en Liam, nacido en 2005. Desde pequeño Liam ha mostrado un fuerte sentido de lo que está bien y lo que está mal. Cuando descubre los 5 preceptos budistas en su adolescencia, siente que ha encontrado un marco ético que resuena profundamente con sus valores personales. Liam se compromete seriamente con la práctica de los preceptos, encontrando que le proporcionan una guía clara para navegar los desafíos éticos de la vida moderna. Su adherencia a estos principios éticos comienza a influir positivamente en su entorno. Sus amigos y familiares notan su integridad y a menudo acuden a él en busca de consejo moral. Sin embargo, Liam debe tener cuidado de no volverse demasiado rígido en su interpretación de los preceptos. Necesita recordar que el propósito de la ética budista es cultivar la compasión y la sabiduría, no juzgar o condenar. Liam trabaja en desarrollar la capacidad de aplicar los preceptos con flexibilidad y comprensión, reconociendo que cada situación es única y que todos cometemos errores en nuestro camino hacia el crecimiento ético. Dígito 6. Los 6 reinos de la existencia. En la cosmología budista, se habla de 6 reinos de existencia en el ciclo del samsara: los reinos de los dioses, los semidioses, los humanos, los animales, los espíritus hambrientos y los seres infernales. Para aquellos nacidos en un año que termina en 6, esto puede indicar una capacidad especial para comprender y navegar diferentes estados de conciencia y experiencias de vida. Características y tendencias. Gran empatía y capacidad para conectar con seres en diferentes situaciones. Facilidad para adaptarse a diferentes entornos y circunstancias. Interés natural en la psicología y los estados alterados de conciencia. Desafíos. Posible inestabilidad emocional debido a la sensibilidad a diferentes reinos de experiencia. Riesgo de perderse en fantasías o estados mentales no productivos. Ejemplo. Consideremos a Maya, nacida en 1996. Desde joven, Maya ha sido conocida por su imaginación vívida y su capacidad para empatizar profundamente con otros, incluso con animales y la naturaleza. Cuando aprende sobre los 6 reinos de existencia en el budismo, siente que explica muchas de sus experiencias internas. Maya desarrolla un interés en la meditación y las prácticas contemplativas, encontrando que tiene una facilidad natural para acceder a diferentes estados de conciencia. Esta habilidad la lleva a estudiar psicología transpersonal y a convertirse en una terapeuta que integra conceptos budistas en su práctica. Sin embargo, Maya debe estar atenta a no perderse en sus experiencias internas. Necesita anclar su exploración de los diferentes reinos en una práctica sólida de atención plena y en la realidad cotidiana. Maya trabaja en desarrollar la sabiduría para navegar entre diferentes estados de conciencia mientras mantiene un equilibrio saludable en su vida diaria. Dígito 7. Los 7 factores de la iluminación. En el budismo, el número 7 está asociado con los 7 factores de la iluminación: atención plena, investigación de los fenómenos, energía, gozo, tranquilidad, concentración y ecuanimidad. Para aquellos nacidos en un año que termina en 7, esto puede indicar un potencial especial para el desarrollo espiritual y la búsqueda de la iluminación. Características y tendencias. Fuerte inclinación hacia la práctica espiritual y la meditación. Capacidad natural para la introspección y el autoconocimiento. Tendencia a buscar el equilibrio y la armonía en todos los aspectos de la vida. Desafíos. Posible desconexión con aspectos mundanos de la vida en la búsqueda de lo espiritual.
riesgo de caer en la pereza espiritual o el bypass espiritual. Ejemplo. Imaginemos a Akira, nacido en 2007. Desde pequeño, Akira ha mostrado una curiosidad inusual por las grandes preguntas de la vida y una tendencia natural hacia la contemplación. Cuando descubre la meditación y las enseñanzas budistas en su adolescencia, siente que ha encontrado su verdadero camino. Akira se sumerge en el estudio y la práctica de los 7 factores de la iluminación, encontrando que resuenan profundamente con su experiencia interna. Desarrolla una práctica de meditación regular y comienza a experimentar estados de profunda paz y claridad. Sin embargo, Akira debe tener cuidado de no descuidar sus responsabilidades mundanas en su búsqueda espiritual. Necesita aprender a integrar su práctica con la vida cotidiana, encontrando el equilibrio entre la contemplación y la acción. Akira trabaja en cultivar la ecuanimidad, el último de los 7 factores, para mantener su equilibrio interno incluso en medio de los desafíos de la vida diaria. Dígito 8. El noble óctuple sendero. El número 8 en el budismo está intrínsecamente ligado al noble óctuple sendero, el camino prescrito por el Buda para alcanzar el fin del sufrimiento. Para aquellos nacidos en un año que termina en 8, esto puede indicar una capacidad especial para la práctica integral y el equilibrio en el camino espiritual. Características y tendencias. Enfoque holístico en la práctica espiritual, abarcando todos los aspectos de la vida. Capacidad natural para integrar la sabiduría con la compasión en la acción. Tendencia a buscar y crear armonía en su entorno. Desafíos. Posible perfeccionismo o autocrítica excesiva en la práctica. Riesgo de sentirse abrumado por tratar de trabajar en todos los aspectos del sendero simultáneamente. Ejemplo. Pensemos en Olivia, nacida en 1998. Desde joven, Olivia ha mostrado un interés en vivir una vida equilibrada y significativa. Cuando descubre el noble óctuple sendero en sus estudios de budismo, siente que ha encontrado un mapa completo para la vida ética y consciente. Olivia se dedica a integrar los 8 aspectos del sendero en su vida diaria. Practica la atención plena en sus interacciones, cultiva la compasión en su trabajo como trabajadora social y busca constantemente alinear sus acciones con sus valores éticos. Con el tiempo, desarrolla una notable capacidad para navegar situaciones complejas con sabiduría y compasión. Sin embargo, Olivia debe estar atenta a no caer en el perfeccionismo. Necesita recordar que el óctuple sendero es un camino de práctica continua, no un estado de perfección a alcanzar. Olivia trabaja en desarrollar la paciencia y la autocompasión, reconociendo que el crecimiento espiritual es un proceso gradual y que cada paso en el sendero es valioso en sí mismo. Dígito 9. Las 9 conciencias. En algunas escuelas del budismo, se habla de 9 niveles de conciencia, que incluyen los 5 sentidos, la conciencia mental, la conciencia emocional, la conciencia kármica y la conciencia de la iluminación. Para aquellos nacidos en un año que termina en 9, esto puede indicar una profunda capacidad para la introspección y la transformación de la conciencia. Características y tendencias. Profunda intuición y sensibilidad a los estados sutiles de la mente. Capacidad natural para la autorreflexión y el trabajo interior. Potencial para experiencias espirituales profundas y transformadoras. Desafíos. Posible tendencia a la introversión excesiva o al ensimismamiento. Riesgo de desconexión con el mundo exterior debido a la intensa vida interior. Ejemplo. Consideremos a Sain, nacido en 2009. Desde pequeño, Sain ha mostrado una sensibilidad inusual a sus propios estados internos y a los de los demás. Cuando aprende sobre los diferentes niveles de conciencia en el budismo, siente que explica muchas de sus experiencias intuitivas. Sain desarrolla un interés profundo en la meditación y las prácticas contemplativas, encontrando que tiene una facilidad natural para acceder a estados alterados de conciencia. Su capacidad para la introspección lo lleva a mantener un diario detallado de sus experiencias internas
y a explorar diversas técnicas de desarrollo personal y espiritual. Sin embargo, Zain debe estar atento a no perderse demasiado en su mundo interior. Necesita encontrar un equilibrio entre su rica vida interna y su participación en el mundo externo. Zain trabaja en desarrollar la capacidad de integrar sus insights espirituales en acciones compasivas y prácticas en su vida cotidiana. Conclusión: la individualidad en el camino budista. A lo largo de este extenso análisis, hemos explorado cómo el último dígito del año de nacimiento puede ofrecer perspectivas interesantes sobre nuestras tendencias y potenciales en el camino espiritual, inspirándonos en conceptos budistas. Sin embargo, es crucial recordar que esta interpretación es una herramienta para la reflexión y no debe tomarse como una verdad absoluta o determinista. El budismo enseña que cada individuo es único, con su propio karma y su propio camino hacia la iluminación. El Buda mismo enfatizó la importancia de la experiencia personal y la investigación en el camino espiritual, animando a sus seguidores a no aceptar ciegamente las enseñanzas, sino a probarlas por sí mismos. Independientemente del último dígito de tu año de nacimiento, el verdadero crecimiento espiritual viene de la práctica constante, la autorreflexión honesta y la aplicación de las enseñanzas en la vida cotidiana. Cada uno de nosotros tiene el potencial de desarrollar todas las cualidades mencionadas: la comprensión del vacío, la individualidad, la armonía, la conexión comunitaria, la comprensión del sufrimiento, la ética, la empatía, la búsqueda de la iluminación, la práctica integral y la transformación de la conciencia. El camino budista nos invita a conocernos a nosotros mismos profundamente, a cultivar la compasión hacia todos los seres y a despertar a la verdadera naturaleza de la realidad. Ya sea que encuentres resonancia en la interpretación asociada con tu año de nacimiento o no, lo importante es que uses estas reflexiones como un punto de partida para tu propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Recuerda siempre las palabras del Buda: sé una lámpara para ti mismo. Tu camino es único, y la verdadera sabiduría surge de tu propia experiencia y comprensión. Que estas reflexiones te inspiren a profundizar en tu práctica, a cultivar la compasión hacia ti mismo y hacia todos los seres, y a avanzar con confianza en tu camino hacia la liberación. Práctica de reflexión. Para concluir, te invitamos a realizar una práctica de reflexión basada en el último dígito de tu año de nacimiento. Encuentra un lugar tranquilo y siéntate cómodamente. Toma unas cuantas respiraciones profundas, centrando tu atención en el presente momento. Recuerda el último dígito de tu año de nacimiento y las cualidades asociadas con él, según lo discutido en este texto. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo resuenan estas cualidades con tu experiencia personal? ¿De qué maneras has manifestado estas cualidades en tu vida? ¿Qué aspectos de estas cualidades te gustaría desarrollar más? ¿Cómo podrías integrar estas reflexiones en tu práctica espiritual diaria? Termina la práctica con una intención positiva para tu camino espiritual, reconociendo tu potencial único para el crecimiento y la transformación. Recuerda que esta práctica es solo un punto de partida. El verdadero valor está en cómo integras estas reflexiones en tu vida cotidiana y en tu práctica espiritual continua. Que esta exploración te inspire a profundizar en tu comprensión del Dharma y a vivir con mayor conciencia y compasión.